Bien, entonces continuando con, con la dinámica del curso, aquí ya vamos terminando la parte de residuos. Entonces ya comenzamos la sección de integral de contorno. Voy como una primera lectura, en estos minutos que nos quedan. Un acercamiento al tema. Uy, no. Baje mucho. Bien. Entonces aquí hoy se hace primero como la introducción teórica de la integral de contorno. Entonces, lo primero es que debemos tener en cuenta que las integrales aquí satisfacen la integral no definida, porque aquí se define un contorno, porque recuerden que cuando estamos en el plano, nosotros integramos una función en un intervalo AB. ¿Por qué? Porque nuestra función es una función de variable real. Entonces, la función depende de X. Y el mundo en el que vive X, es una línea recta, es el eje X. Por lo tanto, ahí en ese mundo, cuando integramos en una curva, esa curva solamente podía ser un intervalo. Bien, porque no tenía más movilidad, era solo la recta del espacio donde vivía nuestra variable. Sin embargo, aquí en variable compleja, un punto Z está ubicado en el plano. Entonces nuestra variable Z ya se puede mover en un espacio de dos dimensiones. Yo quiero llevar esa idea. Están escuchando ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, señora, sí escucha bien. Bien, gracias. Es como yo quiero llevar esa idea, colaboran ahí con el micrófono. Llevar esa idea a las integrales de variable compleja. En este caso, la función depende de z, y z una variable que vive en el plano complejo. Por lo tanto, yo quiero integrar entre a y b. Si yo ubico esos dos puntos, y como aparece en el plano, aquí está el punto A, en el otro extremo el punto B. Camilo Rincón, ¿podría colaborar ahí, por favor, con el micrófono? Ah, bueno, eso. Entonces yo quiero llevar esa misma idea. Así como integramos en un intervalo en AB, aquí podemos integrar entre dos puntos. Sin embargo, las líneas o las curvas que unen estos dos puntos no es única, porque estoy en un espacio de dos dimensiones. Entonces hay infinitas formas de acercarme del punto A al punto Z, por el hecho de que estoy en un plano de dos dimensiones. Bien, no como en el caso de una sola variable real, que estaba en la recta. Entonces, si yo estoy en el punto A, para ir al B, solamente tengo el intervalo AB. Entonces, esa idea que se busca, por eso aquí se busca generalizar. Entonces, aquí por eso hablamos de un contorno de integración, ¿bien? Ahora, la forma en que se plantea la integral definida en el contorno es exactamente igual en el caso de variable real. Porque, ¿qué hacíamos allá? Cuando nosotros integramos la función de variable real, la función en intervalo a b de la función f de x, si ustedes recuerdan bien, eso lo hacían primero usando sumas de rima. Entonces recuerden que esa integral es el área bajo la curva. Estoy hablando de todo en el caso de, estamos recordando aquí un poquito del cálculo integral. Entonces la integral de AB, la función f de x, el área bajo la curva, y usábamos una suma de rima para aproximar esa área por medio de rectángulos, o trapecios, o ese tipo de figuras. Lo que deseábamos era que la figura que inscribíamos ahí bajo la curva fuese una que ya sabe, que ya, por ejemplo, un rectángulo, ya sabemos calcular su área, o un trapecio. Entonces aquí se busca generalizar esa idea. Entonces en este caso podemos pensar que definimos una partición
de puntos. O sea, primero trazamos la curva. Aquí está, la curva azul que une el punto A y B. Y en esa curva escogemos n más 1 puntos, ¿cierto? De z sub 0, que es A, el primero, hasta el n-ésimo, que es el B. Entonces ahí escogemos una serie de puntos que van a ser los puntos de la partición que hacíamos en la suma de arriba. Y definimos esta suma aquí, esta suma, digamos una suma parcial, una suma truncada, hasta n, que es un número de partición. Entonces noten que esta parte que aparece aquí es como escoger, es como hacer base por altura, ¿recuerdan? Z1 menos Z sub 0 es la longitud de la base, digamos una longitud compleja, porque todos estos números complejos. Y aquí la altura, base por altura, la altura la que la va a definir. Va a definir un punto que esté entre Z1, Z sub 0 y Z1. Entonces escogemos un punto intermedio para definir la altura. Todo esto podríamos pensarlo como, esta primera suma, como el área del primer rectángulo, sino que aquí todo está en magnitudes de números complejos. Este podría ser el área del segundo rectángulo y así hasta llegar al el área del rectángulo n. Nuestra partición consta de n más 1 puntos, por lo tanto tenemos n rectángulos. Bien, entonces aquí se introduce esta notación de que esa diferencia, zk menos zk menos 1, lo vamos a llamar delta de zk, y la función se puede escribir así, o la primera suma parcial, que se puede pensar como una aproximación de un área bajo la curva, es decir, se puede pensar como una suma de Riemann. Es esta. Bien, entonces, ¿qué hacíamos cuando, en el caso de suma de Riemann? Nosotros notamos que si hacemos una partición más fina, la aproximación del área bajo la curva va a ser mejor a la integral definida. Entonces, en este caso, se hace lo mismo, noten aquí. Si yo hago que delta de zk tienda a 0, es decir, esta diferencia aquí sea muy pequeño, eso que me está diciendo que estoy cada vez tomando más puntos. Entonces, y también me está diciendo, pensando en rectángulos, que la base cada vez es más pequeña, así la aproximación del área de la curva cada vez es mejor. Entonces, si ese delta z sub k tiende a 0, entonces tomando ese límite de la sumatoria, pues, eso es lo que vamos a llamar la integral de la función f de z en ese contorno. Entonces, esto aquí simplemente una introducción teórica. Ver que ustedes puedan leer esto, así como hice yo, y saber más o menos qué es lo que está pasando, ¿bien? ¿Hay preguntas hasta ahí? Ahora, nosotros nunca vamos a hacer una integral así, ¿no? Usando una sumatoria y un límite. Vamos a aplicar las técnicas vamos a articular las técnicas que ya conocemos de integral de una variable real o de dos variables, las que estudiamos en cálculo multivariable. Pues. Vamos a usar todo eso para calcular estas integrales de contorno aquí, variable compleja. Todo el primer paso podría ser pasar la función a su forma u de xy más i b de xy. Recuerden que z se puede escribir en la forma cartesiana así, su parte real y su parte imaginaria, x y y, respectivamente. Y así como ese trabajo que hicimos en clase presencial de que nos dan la función y la pasamos a esta forma, eso lo hacíamos generalmente para ver si la función satisfacía condiciones de Cauchy-Riemann, etc. Entonces, en este caso, vamos a hacer esa transformación, porque queremos encontrar formas o relacionar esto con integrales que ya sabemos calcular. Bien, entonces por eso hacemos esa transformación. Entonces noten que esta primera parte aquí es la función f de z. Bien. Y este diferencial aquí, este delta de z, no, perdón, de z, el de z está asociado con este delta de z, ¿no? Es un diferencial. Ese de z tiene una parte real y una parte imaginaria. El de z lo podemos pensar como un número complejo infinitesimal, es decir, con un módulo muy pequeño. Ese delta de z tiene una parte, un delta de x, que es su parte real, y un delta de y, que es la parte imaginaria.
Entonces estamos transformando la integral toda en términos de las funciones uxy y bxy y los diferenciales también. Y aquí, de esa forma, tenemos la ecuación 4.22. ¿Por qué? Porque si yo si hago esta operación que quedó aquí indicada, esa operación, entonces distribuyo el u de xy, se multiplica con el de x, el u de xy se multiplica con el de y este y bxy se multiplica con el de x. Y bien, ustedes pueden, y teniendo en cuenta que y al cuadrado de menos 1, por aquí aparece, miren, y bxy por y de y da y al cuadrado que es menos 1, por eso aquí aparece este menos. Entonces el hecho que quiero hacer notar es que cuando hagamos esta multiplicación, podemos reescribir esa integral así, bien, usando linealidad de la integral, ¿no? Que la integral de la suma de las funciones es la suma de cada una de las funciones en la integral. ¿Están siguiéndome hasta ahí? O sea, lo que yo pretendo hacer es una primera lectura del capítulo, de ver qué es lo que está pasando, pues ayudarles a leer aquí. Eso es lo que quiero hacer ahorita. ¿Hay preguntas? Que es que están muy callados. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. ¿Eileen? ¿Eileen tiene preguntas? No, profe. Bueno. ¿Y Sergio? Ni el taller, ni nada, ¿no? Ok. Aristóbulo. Bueno. Entonces, el hecho es que cuando uno hace esta multiplicación ahí indicada, usando propiedad distributiva, y usa las propiedades de la integral, ¿no? Que es aditiva con respecto a la suma. Entonces, tenemos esta expresión aquí. Bien, que esa integral de contorno se puede escribir así. Entonces ya se están sugiriendo dos pasos, ¿no? O un paso. Que cuando nos den una integral y una función de variable compleja, vamos a tener que pasar la función a la forma u, x, y más i, b, x, y. Bien, que quede claro quién es su parte real y su parte imaginaria. Eso es lo que sugiere esta fórmula ahora. Ahora, ¿qué otra situación puede ocurrir? Noten que como nosotros estamos hallando una integral de contorno que une los puntos A y B, acá, y escogimos esta curva azul, pero como les dije, yo ya podido escoger otra. Una quisiera, por ejemplo, así, pero que la final una los dos puntos. Entonces, esta definición de la integral debería ocurrir que no cambie, si yo tengo dos puntos, no cambie el valor de la integral que estoy haciendo entre esos dos puntos, no cambie cuando yo escojo curvas diferentes, y eso se satisface. Es decir, si yo hubiese escogido aquí, por ejemplo, la línea recta, la integral da lo mismo que cuando lo hago con esta línea azul que es curva. Bien, entonces en ese sentido la definición que se ha hecho de la integral es consistente, porque no depende de la curva, depende solamente del punto inicial y el final. Entonces aquí aparece un primer ejercicio. Entonces dice así: evalúa la integral de contorno de la función z al cuadrado de z a lo largo del camino que une los puntos menos 1 más i. Entonces aquí está ese punto menos 1 en la parte real y en la compleja, entonces está el punto aquí. Y el 5 más i. Entonces 5 más i, mire, 5 en la parte real, 1 en la imaginaria, entonces este es el otro punto. Y después dice que de 5i va a 5 más 3i. Entonces aquí, en la forma en que se dice, pues se va definiendo la curva, ¿no? O el contorno. Entonces voy a integrar desde el punto A hasta el punto D, siguiendo ese camino. También ha podido seguir el camino en línea recta, venir desde el A, así, hasta el D.
sino que se presentan unas ventajas en términos de cálculo. Porque, por ejemplo, aquí, en esta primera recta, desde A hasta B, noten que la altura, es decir, la coordenada, sí, la altura, la parte del eje imaginario es constante 1 y el que varía es la parte real que varía de -1 a 5. Entonces, eso va a representar una ventaja cuando queramos hacer la integral. Y el otro tramo, noten que aquí todos los puntos de esta línea tienen coordenada 5. Y la que varía es la coordenada del eje imaginario, la y. Entonces, eso representa una ventaja operacional. Entonces, como les decía, por la fórmula 4.42 anterior, sugiere que el primer paso, bueno, nos dice pues que la idea es usar la derecha de forma UXY más y BXY. Entonces, eso es lo que hace la solución primero. Entonces, noten que z al cuadrado es lo mismo que, usando la representación cartesiana de z, z es x más y elevo eso al cuadrado. Cuando aplico la fórmula cuadrática, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o el segundo al cuadrado, y organizo términos, tenemos esta expresión aquí, que z al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos y al cuadrado más y por 2xy. Yo sí estoy grabando, ¿no? Así. Ahora, ya sabemos quién es u y quién es b, ¿no? UXY es x cuadrado menos y cuadrado y bxy es 2xy. Entonces aquí comenzamos a sustituir esos valores de u y de b en esta fórmula. Bien. Vamos a aplicar esta fórmula con esas funciones u y b. Entonces aquí me quedó la primera parte. Entonces simplemente apliqué la fórmula que está allá, la fórmula 4.42, y quedaron esas integrales ahí definidas. Mira, aquí la primera integral, esto aquí tengo una resta, ¿no? Pero noten que aquí hay que tener cuidado. Aquí este diferencial es con respecto a x, y aquí estoy integrando con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Vamos a integrar en el primer tramo, en el tramo que une los puntos A y B. Yo les voy a escribir unas notas de clase así, como siempre acostumbro a hacer, en los próximos ejemplos. Entonces, lo primero es integrar en este tramo, de A hasta B. Y en este caso, x varía de -1 hasta 5 y el y va a ser fijo. Tiene un valor de 1. La altura es 1. Y es fija en ese tramo. Por lo tanto, aquí se indica que estoy integrando en esa parte nomás, la integral en el tramo AB. ¿Cómo la puedo hacer? Entonces noten que en ese tramo el y no varía. Bien, y está fijo. La altura y está fijo y tiene un valor de 1. Por lo tanto, uno puede decir, como es fijo, que el diferencial de y es 0. Porque este de y lo que me indica es cuánto está variando la función, no tiene que ver con la derivada. Entonces el de y es 0. Por lo tanto, esta primera integral, recuerden que esta integral distribuye aquí. Este primer pedazo va a desaparecer porque el de y es 0. Y me va a quedar solamente esta. Bien, porque el de x sí varía. ¿Y cómo varía el x? Varía de forma constante, pues, entre 0 y 1. Entonces noten que aquí, esa primera integral que está sombreada corresponde a esta primera aquí. Porque como y vale 1, entonces aquí donde aparece y al cuadrado, sustituyo y por 1. Me quedaría 1 al cuadrado, que y vale 1 en ese tramo. Y quedaría el x cuadrado, bueno, igual por el de x. Y el x varía en ese tramo entre -1 y 1. B menos 1 y 5. Entonces ahí reescribí esta primera parte.
Dije que esto se anulaba porque el de y es 0, y no varía, pero es una ventaja hacerlo en ese tramo así. Y vamos ahora en esta parte de aquí. Entonces, por las mismas razones, como el de y es 0, porque no hay variación de y, esto desaparece. Y me queda la integral de 2xy de x. Entonces, porque aquí aparece, como en ese tramo y es constante y vale 1, entonces me quedaría 2x por 1, que es 2x. Por eso aquí aparece 2x. Y en ese tramo y varía entre, perdón, x varía entre menos 1 y 5. Entonces ahí ya calculé esta primera parte. Ahí me quedaron ya dos integrales. Esto se llama como, lo que estamos haciendo ahí en el fondo es parametrizar ese tramo, el tramo AB, parametrizar la curva. Hoy que es una primera lectura lo estoy haciendo así un poco informal, pero puedo escribir unas notas con más detalle. ¿Está bien? Solo hoy por ser una primera aproximación al tema. Entonces noten que después de hacer eso, me quedaron dos integrales de las sencillas, de las que hemos hecho toda la vida, de una variable real, miren. Entonces recordemos que la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, la integral de 1 es x, y la evalúo en los extremos, entre 5 y menos 1. Más y recuerden que la integral de 2x de x cuadrado, perdón, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Con ese 2 que está ahí multiplicando quedaría solamente el x al cuadrado, que es esto que aparece aquí. Y también evaluada entre 5 y menos 1. Entonces noten cuando sustituyo aquí 5, donde está x, coloco 5, y le resto cuando está menos 1, eso da 36. En cuenta habrían que hacerlo. Y aquí esta sí es clara, cuando sustituyo en 5 me da 5 al cuadrado, que es 25, menos 1 al cuadrado, es decir, 25 menos 1, que es 24. Aquí da esa parte. Entonces ahí calculé la integral de contorno, pero en un primer tramo. No hemos terminado, hay que sumarle el otro tramo, que es cuando voy subiendo aquí una gráfica. Voy de B hasta D. Bien. Entonces ese sigue la misma idea. Noten que en este caso el X es constante y vale 1. Perdón, vale 5 aquí. En toda esta línea X vale 5 y el que varía es Y. Y varía de 1 hasta 3. Entonces en este caso podemos afirmar que la variación de X, el de X vale 0. Eso es lo que se coloca aquí. Miren. No me pasa. Entonces aquí x es fijo igual a 5, lo que les decía, y el de la variación de x es 0 en ese tramo. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? Que esta parte va a desaparecer porque el de x es 0. Y me va a quedar solamente menos 2xy. Como x es fijo y vale 5, aquí sustituyo x por 5. Me daría 5 por 2, da 10. Por eso aquí aparece menos 10y de y. Bien. Y como vemos en la gráfica, y varía de 1 hasta 3. Entonces estamos haciendo como una integral de línea así. Esas de multivariable, parametrizando la curva. Sin embargo, yo voy a explicar otros ejemplos con más detalle. Bien, entonces ahí tendríamos la primera integral. Por la otra parte, esto se elimina porque de x es 0 y me quedaría solamente la parte con el diferencial de y. Como x vale 5, me daría 25 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25 menos y al cuadrado de y, cuando y varía de 1 a 3. Bien, aquí me quedaron dos integrales sencillas. Al hacer eso me da pues el otro resultado. Por lo tanto, la integral en la trayectoria completa, la suma de esos dos, como se hace aquí, la suma de AB más BD, que es menos 4 más J más I, 196 tercios. Entonces, más o menos así se hace. Lo que estamos haciendo por detrás ahí es parametrizar la curva.
Ya vamos a ver cómo se parametriza una circunferencia o una parábola o rectas. Entonces eso es todo por hoy. ¿Preguntas? José Leal tiene preguntas. No por el momento. Bueno, Profe, ¿solo hay que aplicar la fórmula para esas integrales? sí. O sea, la fórmula la aplica, pero sin embargo el mayor trabajo puede ser la forma de parametrizar la curva, ¿no? Que une los dos puntos. O que une los puntos que me mencionan en el ejercicio. ¿Cómo parametrizar? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. No, listo, profe. Pero a la final vamos a terminar haciendo integrales de las que hemos hecho toda la vida, las de una variable real. Solo que hay que hacer un trabajo para transformar la integral de variable compleja a las que ya sabemos hacer, que es por medio de la fórmula 4.42 y luego parametrizar la curva. Bien, entonces como hablando hay dos, pues damos finalizado la reunión porque ustedes tienen otros compromisos, o algunos de ustedes. Entonces muchas gracias. Vale, listo, profe, gracias. Gracias, profe. Adiós, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.